Bueno, ¿me escuchan? Hola, profe. Hola, Buenos días, buenas. profe. Ok, creo que ya está bien. Creo que el micrófono estaba fallando. Ok, bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Si ven pantalla compartida, sí, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Buenos días. Entonces, pues vamos a continuar con la clase. Vamos a ver si terminamos ya este tema 5 también. Y bueno, que son los procesos de background. Entonces, la clase del lunes estamos platicando de lo que es que el proceso que se llama checkpoint, ¿verdad? Proceso checkpoint, que también tiene su importancia. Entonces, comentamos cuál es el trabajo principal de este checkpoint: instruirle o monitorear los procesos de sincronización, ¿no? Es decir, dispara o invoca un proceso de sincronización entre el DB Buffer Caché y los data files a través del uso de DB Writer, que también ya vimos la vez pasada, ¿no? Aquí la principal tarea que se encarga de hacer este proceso es coordinar ese proceso de checkpoint, y comentamos que es un proceso parcial, incremental, digámosle así, incremental checkpoint, en el que se selecciona solo un subconjunto de los buffers sucios, digamos, que se van a sincronizar, y se genera una especie de marca de checkpoint, que esa marca de checkpoint, comentamos la vez pasada, me indica el punto hasta donde ya se tienen buffers sincronizados para acá. Digamos, acá va a estar el data file, ¿ok? Y digamos que se genera un evento en el que se requiere hacer una sincronización porque tal vez ya tenemos demasiados buffers sucios. Entonces lo que va a hacer es este proceso es indicarle a DB-Writer: ¿sabes qué? Vas a hacer la sincronización, digamos, del 1 hasta el 8. Digamos que tenemos que sincronizar del 1 al 13, pero para no hacerlo todo de jalón, para evitar que caigamos en una situación de una alta actividad de procesador y de actividad de disco, vamos a nada más a sincronizar del 1 al 8. Entonces, digamos, esos cambios se sincronizan. Acá en Datafile, digamos, estarían del 1 hasta el 8, ya los cambios realizados. Se agrega esta marca justamente para controlar hasta dónde ya llevamos sincronizado, ¿no? Esta marca se guarda en varios lados. De entrada se guarda en el read log. Este vector de cambios es parte del read log, ¿no? De lo que se tiene también ahí respaldado, de todos los cambios que se van haciendo, ¿no? Entonces esta marca se guarda en el control file y también en el header de los data files. Entonces, eh, básicamente está aquí, está en el header del data file. Aquí también se guarda hasta dónde se lleva sincronizado, y también en el archivo de control. El control file anda por acá, ¿no? Entonces, aquí en el control file también se tiene esta marca. ¿Por qué se guarda en todos estos lados? Básicamente para detectar si alguien pierde sincronía. Por ejemplo, llega a ocurrir una falla, y entonces puede ser que aquí nos diga cuando se intente reiniciar. Aquí al leer el header del data file, todos los data files tienen un header. Cuando se lee, aquí vamos a ver hasta dónde se quedó. Entonces, esta marca es importante porque, por ejemplo, aquí cada data file, con esta marca podemos identificar qué tanto falta por sincronizar. Entonces, digamos, hay una falla, y aquí cuando regresemos el data file nos va a decir: ah, pues ¿sabes qué? Yo tengo sincronizados digamos, hasta el cambio número 8. ¿Ok? Con este numerito, entonces la instancia puede detectar. El control file también aquí va a decir: ok, aquí también tengo un 8, quiere decir que el último checkpoint ya se aplicó a data file, pero todavía traemos, por otro lado, digamos,
En control file hay un 8, en data file hay un 8 porque fue el último checkpoint que se hizo, ¿no? Y entonces también la instancia verifica en el read log también dónde se encuentra esa marca con el número 8, digamos, ¿no? Entonces, detecta, ok, en control file hay un 8, en data file hay un 8 y en el read log se ubica, ok, dónde está esa marca. Pero también detecta la instancia, ¿verdad? Que hay más cambios que ya se realizaron, ok. Por otro lado, también por aquí en el control file va a haber, ok, en data file hay un 8, pero el número máximo de cambios que se han hecho llega hasta el 13. ¿Qué quiere decir? El 13 es mayor que el 8, significa que requerimos todavía, traemos todos estos cambios pendientes, ¿no? Entonces, esta marca de checkpoint con estos numeritos que vamos a ver en el tema siguiente, que estos numeritos se les conoce como System Change Number, ¿ok? El System Change Number podemos justamente entenderlo como esto. Es un numerito que me va controlando todos los cambios que se van haciendo, ¿ok? Entonces, este numerito me indica qué tanto me falta por sincronizar, ¿no? O hasta dónde me quedé, ¿ok? Y bueno, básicamente con este mecanismo se controla si se requiere hacer o disparar un proceso de recovery, ¿no? Después de la ocurrencia de una falla. Entonces, básicamente, eso es lo que hace este proceso, ¿ok? Y también comentamos la vez pasada, el único evento que provoca un full checkpoint es una operación de shutdown ordenado. O sea, en la operación normal de la base, normalmente no provocamos que todos los cambios se sincronicen al 100%. Todos son de manera incremental a través de este mecanismo de ir marcando, haciendo marcas de checkpoint parciales, ¿no? Y solamente cuando detenemos de instancia es cuando sí, todos los que estén en rojo tienen ya que sincronizarse para poder cerrar correctamente la base, ¿no? Bien, hasta aquí llegaríamos con lo que es el proceso básico de eh, checkpoint, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con sincronización de datos, commits y demás. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Digamos que hasta aquí es la parte más importante, ¿no? La parte del funcionamiento vital y básico en cuanto a procesos de memoria y procesos, más bien, áreas de memoria y procesos de background con la operación básica que es la sincronización de cambios. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue? Otra parte interesante también de que tienen las bases de datos es la cuestión del monitoreo. ¿Ok? Eh, Hoy en día los manejadores tienen la capacidad de que solitos, ¿no? La instancia se va, digamos, autoadministrando. Hay muchos parámetros que están monitoreándose y dependiendo de esos parámetros, digamos que hay varios procesos que están monitoreando toda la actividad de la instancia y todo este monitoreo se utiliza para que la propia instancia pueda autoajustarse. Si algo falla, se cambia un parámetro tal vez o se hace alguna acción para corregir el problema, ¿no? Y obviamente también esta información está disponible para que el DBA también pueda tomar acciones. Entonces, todo el tiempo, también hay una gran actividad de monitoreo, ¿ok? Es como, podemos verlo como si nuestra base fuera un paciente y nosotros los médicos, ¿no? Que de hecho lo comentamos desde el inicio, ¿no? ¿Qué pueden hacer para más o menos asegurarse de que su paciente pues tenga buena salud todo el tiempo? Pues estarlo monitoreando, ¿no? Estarle checando sus niveles de signos vitales, a lo mejor sus niveles de azúcar, su presión arterial. Entonces eso empieza a generar una serie de métricas, ¿no? De datos de monitoreo, ¿no? Que se le hacen exámenes de tal cosa para checar niveles de ciertas sustancias en la sangre y así. Entonces se recolecta una serie de métricas, de medidas, ¿no? Parámetros mientras el paciente pues está
llevando su vida normal, pero se monitorea. Lo mismo pasa acá, ¿ok? Hay toda una arquitectura de monitoreo del funcionamiento de la instancia. ¿Quién se encarga del monitoreo? Varios procesos, ¿no? Uno de ellos es este, mmon, ¿no? Es un administrador de monitoreo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace este proceso? Bueno, primero entender un poco. Eh, para poder hacer que este desempeño sea bueno y que la instancia inclusive pueda administrarse de forma automática, se necesita de un monitoreo automático de las operaciones de la base de datos y capacidades de autoafinamiento, ¿ok? Entonces, esto se basa en la recolección de una gran cantidad que le llaman estadísticas. ¿Qué es una estadística? Son datos que se recolectan, ¿no? Desde que la instancia se levanta. ¿Qué se recolecta? Un montón de parámetros. Por ejemplo, qué tanto procesador se está usando, qué tanto se está usando el disco, ¿no? Qué tantas conexiones hay en cierto periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué está haciendo cada conexión? ¿Qué consulta, por ejemplo, está causando un mayor uso de recursos, ¿no? Eso a nivel de recursos, ¿no? Y a nivel de datos también se recolecta una gran cantidad de estadísticas. Por ejemplo, cuántos registros tiene cada tabla, qué columna, y de cada tabla también se recolecta cuántas columnas tiene, ¿no? Cuántos registros tiene la tabla. De cada columna también se sacan estadísticas. De cada columna, por ejemplo, cuál es la longitud promedio de los valores de una columna, cuántos valores nulos tiene una columna, qué tan variados están los valores de una columna. Por ejemplo, a eso le llama la distribución de valores, que hasta se pueden dibujar histogramas para visualizar la distribución de los valores de una columna. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una distribución de valores en una columna muy homogénea, eso facilita, digamos, el cálculo de el número de registros que podría traer una consulta. Pero si la distribución es muy dispareja, o sea, hay alta frecuencia de valores distintos, ¿no? Entonces, eso puede impactar a la estimación del número de registros que puede obtener una sentencia, ¿no? O sea, imagínense una columna que se llama nombre, ¿no? El nombre de los clientes, por ejemplo. Pues va a tener más o menos una distribución un tanto heterogénea, ¿no? ¿A qué me refiero? Que los nombres son muy diversos. Por ejemplo, vamos a tener un número distinto de Pacos, un número distinto de Luis, ¿no? A lo mejor hoy en día, ¿no? Vamos a tener muchos, muchos nombres como pues, los que son muy populares hoy en día, ¿no? Que ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Entonces aquí vamos a tener muchos, nombres populares, ¿no? Acá arriba. Entonces, esa distribución heterogénea hace también que influya en la estimación de qué tantos recursos va a necesitar una consulta para ejecutarse, ¿no? Entonces, es un mar de estadísticas lo que se está recolectando, ¿ok? Entonces, de entrada, conforme la instancia va operando, ¿no? Estos datos que se van recolectando se almacenan en memoria, obviamente, en la SGA, ¿ok? Y nosotros podemos consultarlas a través de las vistas dinámicas del diccionario de datos, ¿ok? Entonces, aquí, lo que les comentaba, ¿no? Son ejemplos de estadísticas, registros estimados por tabla, diversidad de valores de una columna, uso promedio del CPU, de memoria, de disco, etcétera, ¿ok? Y también con base a estas medidas se hacen algunos cálculos, ¿no? Algunas estimaciones. O sea, se recolecta el dato y después se empieza a hacer un poco de análisis sobre esos datos, ¿ok? Entonces, toda esta información eh, inicialmente está en memoria, pero llega un punto en el que también se tiene que bajar a disco, ¿ok? ¿Para qué? Para análisis futuros, ¿ok?
en especial, sobre todo con las estadísticas generadas a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, el análisis que se hace no nada más es con lo que actualmente está en operación, sino también a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, se tienen que guardar esas estadísticas para su análisis posterior, ¿ok? Entonces, este proceso MMON, ¿ok? Es de Manage Monitor, es un proceso que monitorea, que administra el monitoreo, ¿ok? Es el que se va a encargar de guardar o de respaldar estas estadísticas en disco, ¿ok? Y hay un repositorio donde se guardan, digamos, todas estas métricas que se le llaman eh, Automatic Workload Repository, ¿ok? AWR. AWR, entonces, son las siglas de un repositorio donde se van almacenando las estadísticas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, es una especie de histórico, porque contiene estadísticas en ciertos periodos del tiempo, que son acumulativas, ¿no? Entonces, utiliza varios niveles, ¿no? Datos de monitoreo a nivel de la base de datos, a nivel de sesiones, o sea, a nivel de los usuarios, a nivel de sentencias SQL, ¿ok? Entonces, desde diferentes perspectivas podemos ver estas estadísticas, ¿no? A nivel de base de datos tiene que ver con todos los recursos con los que dispone la base, memoria, procesador, disco, ¿no? ¿Qué tanto se están usando esos recursos? A nivel sesión sería a nivel usuario. ¿Qué tanto está haciendo el usuario? ¿Qué tantos recursos gasta una sesión? ¿Qué sentencia se está ejecutando? ¿No? Y a nivel de sentencias sería ver qué sentencias, monitorear las sentencias para ver cuál de todas esas sentencias está provocando cierto uso elevado de recursos, ¿no? Entonces, esas estadísticas básicamente se usan para lo que les comentaba, siempre cuidar hacer afinamiento. ¿Qué significa hacer afinamiento? Estar ajustando los parámetros para que la instancia opere correctamente. Que si, por ejemplo, empieza a haber empiezan a incrementarse drásticamente las sesiones, o sea, tenemos una alta demanda de concurrencia, entonces este afinamiento constante permite ajustar, ¿ok? Los parámetros de la instancia para poder trabajar correctamente bajo una situación de carga, ¿no? De carga mayor. Entonces, básicamente esa es la función de este proceso, ¿no? ¿Cómo lo hace? Básicamente por periodo de tiempo, ¿no? Generalmente este proceso despierta cada hora y es en el momento en el que despierta es cuando todas esas estadísticas que están en memoria se bajan a disco. Entonces las copia de memoria y las baja a disco, ¿ok? Y a cada una de estas copias se le conoce como snapshot. ¿Cómo traduciríamos la palabra snapshot? ¿A qué le suena? ¿Como captura? Como una captura, como una instantánea, como una foto instantánea, ¿no? De cómo están ahorita las métricas en la base de datos. Entonces, toma una foto, toma digamos, una muestra de cómo ahorita están estas métricas en un cierto punto en el tiempo, pasa otro ratito y vuelve a tomar otra, pasa otro ratito y vuelve a tomar otra. ¿Ok? Entonces, a cada una de estas fotos o de estas medidas se les conoce como snapshots. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto se guardan? Bueno, por default, esta información se guarda por una semana más o menos. ¿Ok? Por una semana. Entonces, todas estas cuestiones de monitoreo se van almacenando para su análisis posterior. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde se guardan? Aquí es donde se utiliza otro de los table space que crearon en su instancia 2, que es Sysaux, no System. En Sysaux es donde se guardan estas estadísticas. ¿Por qué en Sysaux? Pues básicamente para
como su nombre indica, es un table space auxiliar al principal que es sys. Se guardan aquí pues para evitar contención, ¿no? Porque si se guardaran todas en el mismo table space, estaríamos generando mucha competencia en los mismos archivos, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, ¿qué harían ustedes si detectan que tienen, digamos, un montón de usuarios en su instancia? Muchos usuarios, muchas peticiones a la vez. Tienen un sistema que a lo mejor que les gusta de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde es donde tienen su mayor cantidad de usuarios. Y detectan que estas peticiones detectan un problema de desempeño porque resulta que todas estas peticiones están haciendo demasiadas operaciones de tal vez de lectura y escritura hacia un mismo data file, hacia un mismo data file. Entonces aquí detectamos que aquí está el problema, ¿no? Hay un cuello de botella aquí. Todo el mundo quiere acceder a lo que tiene este data file. Con lo que hemos aprendido, ¿creen que ya podrían decirme o proponer qué podríamos hacer para mejorar esta situación? Si imagínense que este es el table space users y por lo tanto tiene su dbf que es users.dbf, pero lo estamos saturando demasiadas peticiones. Entonces esto empieza a verse afectado en rendimiento y empieza a caer. ¿Ok? Porque cada vez nos tardamos más en hacer alguna operación de lectura-escritura. ¿Qué creen que podría ayudarnos a resolver esto? Agregar otro data file. Exacto. Ahora sí que la de divide y vencerás, ¿no? En lugar de tener esto, sería más adecuado que tuviéramos que varios data files y que la carga de trabajo pues más o menos estuviera equilibrada, ¿no? Entre varios. Ahora, ¿esto cómo se hace? A través del concepto de table space. Entonces, ¿qué sería una opción? Crear distintos table spaces y que cada table space defina sus correspondientes data files. Si esto pudiera quedar en discos físicos realmente diferentes, disco 1, si estos data files pudieran almacenarse en discos distintos, qué mejor. Porque entonces aquí vamos a habilitar un mayor nivel de paralelismo. Si lo visualizan, al tener varios discos. Entonces, ahora creamos varios table spaces, pero entonces, ¿qué pasa con el usuario? Lo que ve que ve tablas, ¿no? Ve un modelo relacional. Nosotros podemos tener un modelo relacional por acá desde el punto de vista lógico. Esto que ven aquí, digamos de aquí para abajo, del table space para abajo, pues es nuestra estructura física, ¿no? Donde ya vemos archivos, discos, etcétera. Pero de manera lógica nosotros tenemos esto. ¿Ok? De manera lógica tenemos esto. Muchas tablas que están ligadas unas con otras. ¿Ok? Y que en nuestra primera versión, todas estas tablas las estamos guardando en este mismo data file. Supongamos que nada más tenemos un solo table space. ¿Ok? Y entonces detectamos que hay contención, porque todo este modelo está usando el mismo table space. Entonces, ¿qué hago para que este modelo ahora se acople a esta idea? ¿Qué se les ocurre hacer? Primero, sí me entendieron la idea. O sea, originalmente, todas las tablas que están aquí están apuntando a este table space. Y este table space, pues, está apuntando a este data file, que provocó como resultado mucha contención, porque pues todo el mundo va a querer acceder a este data file. ¿Cómo le hago para que este modelo ahora caiga aquí y pueda habilitar
este paralelismo que ahorita estamos detectando en esta solución. ¿No? Asignar ciertas tablas a otro table space, a lo mejor basándonos en estadísticas de cuáles se consultan juntas. Exacto, va por ahí la idea, fíjense bien. Las estadísticas sí nos ayudan, pero no tanto las estadísticas, es más a nivel de diseño, que justamente esto es lo que van a hacer como parte uno de su proyecto final, ¿ok? Que ya después de este tema, pasando a este tema, bueno, eh, todavía nos falta ver un poco de conceptos para que pudieran empezar ya de lleno con su proyecto, pero bueno, ¿qué es lo que haríamos, por ejemplo, con este modelo? Efectivamente, la idea sería distribuir estas tablas en diferentes table spaces. ¿Qué criterio tendríamos que seguir para ver qué tablas quedan en qué table space? Básicamente, tratar de hacer módulos, tratar de modularizar todo el modelo que tenemos aquí. ¿Qué es modularizar? Tratar de identificar grupos que pudieran quedarse en un mismo table space. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que estas tablas que ven aquí se consultan casi siempre juntas o siempre están relacionadas entre sí y casi siempre trabajan entre ellas, ¿no? A lo mejor este es un grupo, aquí tal vez detectamos otro, por ejemplo, y finalmente detectamos otro, vamos a suponer. De repente pudiera haber interconexiones, ¿no? Entre estos módulos, pero la idea es tratar de que sean los mínimos posibles. Y hay en algunas arquitecturas que inclusive estas interconexiones se eliminan para que sean módulos totalmente independientes. Entonces, ¿qué hacemos? Este grupo podría estar asignado a un table space, cada grupo a un table space distinto, ¿ok? A un table space distinto. ¿Y qué beneficio vamos a tener? Que ahora sí, las cargas de trabajo pues van a estar un poquito más divididas, ¿ok? Entre estos tres grupos. Entonces ya la contención que traemos aquí ya la estamos resolviendo. Entonces, si se fijan, el detalle viene desde que tenemos el modelo, hacer un buen diseño físico para no caer en esta situación, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer a nivel de nuestro modelo? Indicar que cada una de estas tablas tiene que, sus datos se van a almacenar en su correspondiente table space. Ya no va a ser tan fácil como, pues tú créate las tablitas y todo es default, ¿no? Ahora hay que indicar a qué table space, ¿ok? Y todavía podemos ir más allá, ¿eh? Pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, con los índices también podemos jugar un poco, dónde se almacenan. Con los datos, por ejemplo, cuando tengamos uso de datos binarios, como por ejemplo son imágenes, audios, todo ese tipo de datos binarios, también podemos asignarles sus propios table space inclusive. ¿Ok? Entonces, esta sería una manera de reducir esta problemática de contención. ¿Ok? ¿Preguntas de esto, sí, más o menos? ¿No dudas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces comentábamos de lo que son los snapshots, ¿no? Entonces decíamos, eh, obviamente esto es por default, pues se puede configurar qué tanto queremos mantener estas snapshots, ¿no? Entonces, ahora viene otro concepto que se le llama AWR Baseline. La palabra baseline como que, ¿qué le suena? Fíjense, este concepto se refiere a un conjunto de estadísticas que se toman en un periodo de tiempo, pero este periodo de tiempo tiene una peculiaridad. Digamos que en este periodo la base de datos
se comporta de forma correcta con cargas de trabajo máximas. O sea, casi siempre las bases productivas tienen manera de identificar fácilmente estas situaciones. Es decir, en qué punto, en qué parte del día la base opera bien y aparte tenemos la carga máxima. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creen, por ejemplo, cuando se inscriben, pues obviamente los van citando por pedacitos, por bloques? ¿Por qué razón? Pues para tratar de distribuir la carga de trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, más o menos en ese sistema, ¿no? Su hora pico, pues realmente es el mismo, porque si dividimos la carga a lo largo del tiempo, entonces podríamos tomar cualquiera de estos periodos como nuestro AWR baseline. Es decir, pues en este periodo de tiempo se tiene esta carga de trabajo y aquí la base opera correctamente. Pero hay otros sistemas que no son así, ¿verdad? Por ejemplo, pues habrá sistemas en donde, por ejemplo, durante el día, a lo mejor a las 9 de la mañana, su carga de trabajo es poca. Conforme va avanzando el día, esto va incrementando y va a llegar un punto en el que ya vamos a llegar a la carga máxima. No sé, no sé, por ejemplo, ¿qué les gusta por ejemplo, los bancos, ¿no? ¿Cuál creen que sea su hora pico de los bancos? Ya ven que tiene un horario de 9 a 4 de la tarde, ¿no? ¿Cuál creen que sean las horas más críticas para el funcionamiento del banco? Mediodía y por ahí antes del cierre, ¿no? A rayito del cierre. Yo creo que anda por ahí bueno, aquí, la voy a volver a escribir acá, porque ya no me alcanza acá. Bueno, yo creo que su hora pico anda por ahí entre las 1 de la tarde y las 3 de la tarde, por aquí. ¿Por qué creen? Porque, por ejemplo, a esas horas, la mayoría, por ejemplo, de las empresas salen a comer, ¿no? Y muchos empleados ocupan este tiempo para hacer alguna operación bancaria, ir a sacar dinero de cajero, qué sé yo. Y es cuando salimos a veces un poquito del trabajo y aprovechamos la hora de la comida, pues para hacer algún trámite, ¿no? Entonces, más o menos, estos son como que los horarios pico, por así decirlo. Entonces, este concepto de AW baseline significa, voy a sacar un snapshot en este punto porque va a ser muy representativo este snapshot. ¿Están de acuerdo? Por un lado, me va a representar las estadísticas cuando la base está al tope, cuando tengo este, la carga máxima. Entonces, eso se identifica, depende, ¿no? Cada base de datos. Entonces, estas estadísticas me dirían, pues mira, cuando la base está en una situación de carga máxima, aquí están estas estadísticas que muestran qué tantos recursos, qué tantos usuarios, qué tantas consultas, etcétera. Entonces, esto para nosotros va a ser nuestra base, ¿ok? Por eso le llaman baseline, es como nuestro punto de referencia para identificar que aquí, en esta situación de carga máxima, la base está funcionando bien, ¿ok? Entonces, a eso se le conoce como un AWR baseline, ¿ok? Entonces, este baseline puede estar integrado por un conjunto de snapshots, o sea, dentro de la 1 y las 3 de la tarde puedo tomar varios snapshots que me representa, digamos, el periodo de hora pico, ¿no? Entonces puede estar formado este baseline por un conjunto de snapshots, ¿ok? Entonces, ¿para qué se utiliza este baseline? Básicamente para compararse con otros, ¿ok? Puede ser comparado con estadísticas tomadas en un periodo de tiempo donde ahora la base se comporta con un bajo desempeño y con ello se detectan problemas. Por ejemplo, si más adelante en otro momento detectamos un problema de desempeño, comparamos las estadísticas de ese periodo contra las de acá y ahí es donde podríamos detectar qué es lo que pasa. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, no sé, aquí podríamos detectar una métrica que nos diga, se está usando, ¿qué les gusta? 1 GB de RAM. La instancia subió a 1 GB de RAM. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en una situación de carga máxima, nuestra instancia debe de ser capaz de disponer de 1 GB de RAM. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría acá, por ejemplo, si tenemos una situación de un desempeño pobre? ¿Qué significaría? Que a lo mejor se está haciendo demasiadas escrituras a disco y eso está provocando que el desempeño se va para abajo, ¿no? Entonces, a través de comparación de estas estadísticas podemos detectar y diagnosticar qué es lo que está pasando, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí, digamos, sería lo que es el proceso de recolección. Ya después viene otra etapa, ¿no? Que se le llama el diagnóstico. O sea, una cosa es recolectar. Es como con su paciente, ¿no? Recolectan todas sus métricas, sus signos vitales, su presión, todo eso. Y eso se almacena, se tiene ahí guardado. Pero ya después viene la otra etapa, ¿no? Que es revisar lo que se tiene guardado y diagnosticar. O sea, cómo va el paciente, ¿no? Cómo fueron evolucionando sus signos vitales, etcétera. Igual de este lado, ¿ok? Entonces, para eso, este proceso, ¿no? De MMON lanza una herramienta que se llama ADDM. Es decir, es la herramienta que se va a encargar de hacer diagnóstico de todos los snapshots que se han guardado, ¿no? Entonces, este componente que tiene la característica de diagnosticar problemas. Y si tiene la capacidad de diagnosticar, una vez que ha diagnosticado, ¿qué puede hacer? Actuar como una especie de self-advisor. ¿Cómo traducimos esto de un self-advisor? Como autoconsejero. Exacto. La traducción sería como que un autoconsejero. Pero ¿cómo lo entenderíamos eso? ¿Qué es un autoconsejero? Alguien que se da consejos a sí mismo. Ajá. Con base a este diagnóstico, puede determinar qué hacer para mejorar el rendimiento. ¿Ok? Entonces, este proceso, esta herramienta, ¿no? Diagnostica de forma automática y sobre todo proactiva, ¿ok? El desempeño de la base de datos y determina cómo resolver problemas identificados. Por ejemplo, si detectamos que estamos teniendo una actividad muy, muy alta en disco, ¿no? Con base a los snapshots vemos que la actividad en disco empieza a aumentar. ¿Qué diagnóstico creen que podría generar esta herramienta para disminuir estas lecturas a disco? Primer punto, ¿qué cosa tuvo que detectar esta herramienta para, qué creen que pudo haber detectado como causa de un aumento drástico en la actividad que hay en disco? ¿Qué se les ocurre que pudiera estar provocando eso? Que se tarden más las consultas, que tenga un desempeño bajo la base. Ajá, una métrica le dice a esta herramienta, tu tiempo promedio para estar resolviendo las consultas detecta que se está yendo para arriba, se está aumentando. Pero ahora el problema sería ver por qué está aumentando. O sea, detectamos, tienes los tiempos para resolver una sentencia SQL aumentaron. Ok, detectas que aumentaron. Ahora tienes que ver por qué. Entonces, ¿cuál pudiera ser una causa del por qué aumentaron los tiempos para procesar una consulta? Pues porque después detecta en otra parte y encuentra que hay un alto uso de disco. Entonces se fijan
ahí podemos relacionar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Están incrementando el número de, el tiempo que se tarda una consulta, también que está incrementando el número de accesos a disco, ¿no? En específico, está detectando esta herramienta que hay demasiadas escrituras, ¿ok? ¿Qué otra cosa creen que podríamos detectar o saber o revisar para detectar la causa? ¿Qué podría estar causando un gran incremento en disco? Puede ser el caso de que se llenen los data files. No precisamente los data files, sí se llena algo, pero no precisamente son los data files. El buffer caché. Por ejemplo, detecta esta herramienta que el buffer caché está muy lleno y que a cada rato está enviando, a cada rato está sincronizando. Entonces, esta herramienta detecta que DB-Writer está despertando muy rápido. Con todas estas estadísticas puede llegar la herramienta hasta acá. DB-Writer está. Entonces, por ejemplo, los algoritmos que hacen, ok, ¿tienes una actividad muy alta en disco? Sí. Ok, chécate qué está haciendo DB-Writer, qué está haciendo otras cosas que están provocando un incremento en la actividad en disco. Entonces, efectivamente, con las mismas estadísticas revisamos. DB-Writer está haciendo demasiadas escrituras. Ok. Cuando se confirma esto, ahora, ¿qué acción correctiva pudiera solventar esto? A lo mejor incrementar el tamaño de la memoria destinado para... Así es. Entonces, se fijan cómo aquí el algoritmo solito de diagnostica, hay un alto uso de disco por el lado, por parte de DB-Writer. Entonces, como autoconsejo, ¿qué puede decir? Ah, pues, ¿sabes qué? Con base a esto que encontré, con base a esto que diagnostiqué, mi consejo va a ser que incrementa la RAM en el DB Buffer Cache, ¿no? Ese puede ser un camino. El detalle es que puede que no sea siempre así tan fácil, ¿no? Hay veces que diagnosticar y ver cuál puede ser realmente la falla no es tan simple. Lo mismo pasa como un médico, ¿no? Llega el paciente que me duele esto, me duele aquello, y si no hace bien su análisis, puede que se equivoque en el diagnóstico, ¿no? Entonces también aquí implica eso, entonces hay que tener mucho cuidado de exactamente qué se analiza y entre más datos analicemos, mejor va a ser ese diagnóstico, ¿no? Entonces, básicamente, para eso sirve esta herramienta. Entonces, son dos conceptos nuevos. El AWR que dijimos, ¿qué diferencia, si les preguntar, hay entre el AWR y el entre el ADDM? Que a veces es una pregunta como así, estilo examen. ¿Qué diferencia hay entre el AWR y el ADDM? Sería que la AWR guarda como tal las estadísticas de lo que está pasando para el monitoreo y Ajá, ya el ADDM, a partir de esas estadísticas y otra información, determina cómo resolver, bueno, diagnostica y determina cómo resolver los conflictos. muy bien, así es, exacto. Ok. Entonces, en la base de datos van a haber algunas vistas del diccionario de datos o algunas funcionalidades que les llaman advisors. Entonces, en muchas áreas de la base de datos está el concepto de advisor. Entonces, a nivel general, ¿qué va a ser este advisor? Pues va a ser un componente que justamente hace este proceso. Analiza, diagnostica y propone soluciones. ¿Ok? Y hay en las diferentes áreas de la base a nivel SQL, por ejemplo, hay un advisor de SQL, hay un advisor para la memoria y así, ¿no? Hay un advisor para el uso de disco y así. Entonces, dependiendo del área, hay distintas implementaciones de esta idea. ¿Ok? Que a partir de esos snapshots, a partir de
del baseline, ¿no? Que se utiliza para poder hacer comparaciones, pues es como se generan esos diagnósticos. ¿Ok? Profe, Adelante, sí, adelante. en este caso, por ejemplo, aquí el ADDM solamente hace las recomendaciones, pero no las aplica. Pueden ser ambas, ¿eh? Sí, puede haber, hay una parte en donde lo que hace es que de lo que diagnostica y de lo que encuentra, guarda información en vistas del diccionario. Y ya lo que hace el DBA es que entra y consulta esta vista. Y aquí es como si consultara los consejos. Te recomiendo que cambies esto, te recomiendo que muevas esto. Entonces aquí ya el DBA puede tomar la decisión de hacerlo o no. En algunos casos, en otros casos sí, la instancia toma la decisión y lo hace. ¿Cuál es uno de estos casos? Los ajustes, por ejemplo, de las áreas de memoria. Los ajustes de las áreas de memoria, si están configuradas como automática, no le preguntamos al DBA, oye, ¿le puedo cambiar o le puedo aumentar al DB buffer caché? No, se va directamente y lo hace. ¿Ok? Ese sería un ejemplo. Otros, ¿no? Otros se guardan en las vistas y el DBA decide qué hacer. ¿Ok? Hay veces que no se hacen automático, pero si se detecta algún problema, se empiezan a generar alertas. ¿Ok? Que es justamente esto, ¿no? Detectamos una situación en donde con todo este análisis que les platiqué, se detectan posibles problemas. En lugar de corregirlos, se generan las alertas y ya se le deja al DBA qué acciones correctivas hacer. ¿Ok? Entonces, las alertas también es algo que un administrador tiene que estar checando constantemente. ¿Ok? Constantemente. ¿Vale? Ah, ok, vale, gracias. Ok. ¿Alguna otra? Profesor, Adelante. entonces el ADDM también es otro proceso o solo es como, No, ADDM no es un proceso, es una herramienta, ok, ¿no? Es una herramienta de diagnóstico y de monitoreo, pero ¿quién la ejecuta? MMON también. O sea, MMON es quien es el proceso se llama MMON, ¿no? El proceso, ¿qué hace MMON? Guarda las estadísticas en disco y también ¿qué hace? Es el que ejecuta la herramienta de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, repito, el proceso se llama MMON y la herramienta se llama ADDM. ¿Ok? Entonces están varios conceptos, ¿no? Es la herramienta, el concepto de snapshot, el concepto de AWR. ¿Ok? AWR es donde se almacena. ¿Ok? AWR es donde se almacenan todas esas estadísticas y que contiene snapshots. Y a partir de un conjunto de snapshots, o sea, podemos verlo así, para que se entienda. Les voy a hacer un dibujito para que a lo mejor quede un poquito más claro. Digamos que todo esto sería que, pues de hecho está en la lámina anterior, pero bueno, como que a veces les gusta más que lo hago así, ¿no? En lugar de verlo ya hecho. AWR. Y dentro de AWR, ¿quién me dice qué hay? ¿Qué se generan? las snapshots. Ajá, snapshots. Varios snapshots. Ok, varios snapshots. ¿Y dónde entra el concepto de baseline? Este concepto de AWR baseline. Aquí la AWR va a tener muchos snapshots, ¿vale? ¿Y cuál sería el concepto de AWR baseline? Serían los snapshots que Un con, representan la mayor carga de trabajo. Así es. Digamos que estos tres era el baseline cuando, digamos, el banco estaba por ahí de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde. Este es baseline. ¿Ok? Y luego,
donde entra lo de la herramienta de monitoreo, pues va a estar por acá, ¿no? La herramienta de monitoreo. ¿Ok? Entonces, por un lado, este proceso de mmon, todo esto se va a encargar de bajarlo a disco. ¿Ok? De bajarlo a disco. Y por otro lado también, vamos a suponer que este es mmon. Entonces, es el encargado de sincronizar, pero también es el encargado de ¿qué? De ejecutar la herramienta. Y esta herramienta, ¿ok? Se le conoce como dijimos, ADDM. ¿Ok? Entonces aquí sería el ADDM que se alimenta ¿de quién? De estos snapshots. ¿Ok? De lo que también obviamente está en el histórico, ¿no? Que dijimos que esto se guarda aproximadamente 8 días. Entonces, el ADDM, digamos que es su alimento, es su combustible, para que de aquí el ADDM que genere diagnósticos, ¿ok? Y genere, y se puede implementar los famosos advisors. Que estos advisors pueden ser, ¿qué? Automáticos o tal vez nada más, vamos a llamarle manuales, en donde generan la información y entonces aquí ya viene el DBA, por acá está el DBA, para consultar y entonces decidir qué hacer. ¿Ok? Profesor, ¿y cómo sabemos que un proceso está en modo manual o en modo automático cuando se hace el diagnóstico? Un proceso, más bien yo creo que la pregunta sería, ¿cómo sabemos qué cosas hacer, qué cosas la instancia puede, digamos, autoajustarse y cuáles no? Ajá, ¿No? sí, Más sí, sí. bien sería esa la pregunta tal vez, ¿no? Si la reformulamos un poquito, ¿qué cosas puedo corregir en automático y qué cosas no? Bueno, por default, la instancia ya viene, cuando se instala, ya viene preconfigurada con lo que se puede administrar de forma automática. Una de ellas, pues, es la memoria. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos cambiar ese comportamiento por default. Prácticamente yo les diría que un 90% de las cosas que trae ya la base son automáticas. ¿Qué significa? Que el DBA realmente no tiene que hacer nada, realmente, en cuanto a estar haciéndolo de forma manual. Entonces, lo que se puede hacer es, si no queremos que se haga manual, cambiamos la configuración por default y lo volvemos manual. ¿Ok? Entonces, muy poquitas cosas ya en las versiones de hoy, de las bases de hoy en día, se le delegan por completo al DBA. ¿Ok? Prácticamente la instancia solita se monitorea y solita se autocorrige en todos los aspectos. ¿Ok? ¿Y qué cosas hay? Vamos a ir viendo más adelante en el semestre qué cosas. Ahorita que hemos visto que se monitorea automático, que se ajusta automáticamente la memoria, ¿no? Es lo que hemos visto. De los procesos de background también. Por ejemplo, si un solo proceso no me está ayudando, ¿qué puedo hacer en automático en la instancia? Creo más procesos para tener mejor desempeño, ¿no? En los siguientes temas vamos a ver que del lado de la administración de las estructuras físicas, también hay un montón de cosas automáticas. Por ejemplo, la manera en cómo se administra el espacio en disco. Cuando una tabla empieza a generar datos, sus datos se empiezan a llenar en los bloques, ¿ok? Sus registros. Pero pueden empezar de repente a ver huecos entre estos bloques, ¿ok? Y también puede haber huecos si empezamos a borrar registros, ¿no? O sea, en general, los bloques de datos se empiezan a fragmentar. Es como un disco, ¿no? Si están familiarizados con eso, lo que es fragmentar y defragmentar un disco. Sí. Ok, entonces eso se tiene que administrar.
porque podemos caer en que tengamos, por ejemplo, si este es mi espacio de almacenamiento, cuando está fragmentado el espacio, ¿cómo se vería? Más o menos así, ¿no? Que tenemos huecos de espacio libre. ¿Qué sería lo más adecuado? Que de aquí, al hacer una operación de defragmentación, ¿cómo se verían los datos? Pues todos juntitos, ¿no? Así. Y todo el espacio libre quede junto, así. ¿Quién se encarga de hacer esto? Otros procesos que son completamente automáticos, ¿ok? Que nosotros no nos preocupamos por hacer esta tarea, ya lo hace la propia instancia. Pero que si queremos, lo podemos deshabilitar y nosotros lo hacemos, ¿ok? Entonces, ahí la respuesta sería, conforme vamos aprendiendo más áreas de la base de datos, vamos a ir encontrando que esas áreas pueden ajustarse solitas, ¿ok? Y que si queremos, nosotros lo podemos hacer manual, ¿vale? No sé si más o menos eso resuelve la duda. Sí, profesor, gracias. Ok, acá en el chat me preguntan, dice, entonces, ¿es el responsable de mandar muy lejos nuestros parámetros como memory, tarjetas y tomar más memoria? Si entendí bien el comentario, o sea, la pregunta es que si es el responsable en el que nosotros configuramos algo y si luego no nos hace caso, en buena parte sí. Si estos advisors detectan que hay una configuración mal hecha por un usuario, por un DBA, simplemente la descarta y toma otro valor. ¿Ok? Es parte de lo que hace esta herramienta, ¿no? De monitoreo, efectivamente. ¿Ok? Bueno, entonces, de alguna manera se tenía que implementar, ¿eh? No crean que sea de a gratis, ¿verdad? De que no sé si se llegaron a preguntar, bueno, ¿y cómo le hacen los procesos para tomar decisiones y autoadministrarse? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Con este concepto de AWR y el ADDM. ¿Ok? Bueno, hay otra parte, otros procesos son los MMNL, que son los monitores, ¿no? De administración, pero le llaman light. Light es como que más ligerito, ¿no? Algo más ligero. Aquí la diferencia con el que vimos es que este MMNL es un proceso que asiste a MMON. ¿Ok? Que digamos que es lo mismo que vimos hace rato, pero esto lo hace a nivel de los usuarios, de las sesiones. ¿Ok? O sea, este proceso se mete con todo lo que hace o tomar estadísticas, tomar datos de monitoreo, pero a nivel de cada sesión. ¿Ok? Entonces, lo que vimos hace rato es a nivel instancia, ¿ok? A nivel SGA, a nivel global. Y acá sería a nivel de los usuarios. ¿Ok? También de datos de los usuarios podemos recolectar varias cosas interesantes. ¿Ok? Igual estos datos se almacenan en un buffer en la SGA llamado Active Session History. ¿Ok? En un buffer que se llama Active Session History. Entonces, del lado de los usuarios también podemos sacar estadísticas bastante interesantes que le pueden pegar al desempeño general de la base, ¿no? ¿Qué hace entre estas cosas? Realiza el muestreo de sesiones activas en la base de datos cada segundo. De forma específica, el muestreo se realiza desde las vistas bpeso session, bpeso session weight y se almacenan en esta vista de manera histórica. ¿Ok? Entonces, ¿qué incluyen estos datos? Por ejemplo, pues datos del usuario, el estatus del usuario, qué sentencias SQL se están ejecutando. ¿Ok? Sobre todo aquí en la parte de qué sentencias nos ayuda a ver, bueno, chécate qué usuarios están ejecutando qué sentencias y cuántos recursos están gastando esas sentencias. ¿Ok?
Normalmente, como este es un análisis más fino a nivel ya de cada usuario, pueden ser usadas estas estadísticas para detectar problemas de rendimiento, pero que son muy, muy específicos a un usuario y que tal vez el ADDM no alcanzó a detectar, ¿ok? Porque ocurren en un periodo de tiempo muy corto, muy pequeño. Por eso es que se hace la recolección aquí casi cada ratito, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer aquí este ejercicio, vamos a explorar algunas vistas para pues entender un poquito, ¿no? De qué tanto se recolecta. Entonces dice aquí, vamos a considerar estas vistas, bpesos session y bpesos SQL. Nada más de ver aquí este nombre que creen que contenga esta vista, bpesos SQL. Bueno, vamos a leer el ejercicio y ahorita platicamos. Dice abrir una terminal, entrar como sys, abrir developer y entrar como sys. Genera una sentencia SQL que muestre el usuario del sistema operativo, la máquina o host donde se realizó la conexión y el estatus de la sesión del usuario. ¿Ok? Mostrar el identificador y el texto del código SQL de la última sentencia que se ejecutó en la sesión obtenida en el punto anterior. O sea, nosotros podemos detectar sesiones y qué sentencias SQL se están ejecutando, ¿no? Generar una sentencia SQL que muestre la fecha y el código SQL de todas las veces que se ha realizado un muestreo a la sesión obtenida en el punto anterior. O sea, podemos consultar cuántas veces se ha monitoreado una sesión. ¿Ok? Eso lo podemos checar con esta vista. bpesos Active Session History. ¿Ok? Bueno, entonces voy a ir levantando la instancia y ahorita vamos haciendo este ejercicio. Espérenme. De repente me abren aquí ventanitas de Zoom que no quiero. Aquí, pero ¿saben qué? Aquí hay un detalle. Bueno, es que aquí me conecte, no me, estoy usando un sistema operativo que no debí. Aquí estoy en el ambiente de bases de datos, entonces tendría que reiniciar la máquina. Bueno, vamos a dejar este ejercicio un poquito más adelante. Y si no, lo hacemos la siguiente clase. Y si no, ahorita reinicio rápido porque aquí no puedo, porque estoy en el ambiente del otro grupo. Bueno, no me percaté de eso. Ok, bueno, vamos a dejar este ejercicio un poquito más adelante y vamos a avanzar ahorita con lo que sigue. Y a ver si ahorita en un punto hago un reinicio rápido y regresamos, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver otro proceso más que se llama RECO, Recover Process. Ok, entonces ya vimos distintas áreas, ¿no? Se fijan, vimos las áreas básicas, el funcionamiento básico, que es todo lo que es DB Buffer Caché, read logs, sincronización. Vimos todos esos procesos. Después cambiamos a la parte de monitoreo. Ahora vamos a cambiar a la parte de un poquito de bases distribuidas. ¿Ok? Este proceso RECO lo que hace es monitorear las operaciones que se hacen entre instancias cuando tenemos una cuestión de distribución de datos. ¿Ok? RECO es un proceso que lo vamos bueno, a los que están en distribuidas lo vamos a revisar también del otro lado, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Aquí en avanzadas, digamos que RECO entendemos que es un proceso que se encarga de estar conectándose a varias bases para resolver problemas que pudieran generarse. Por ejemplo, transacciones que queden sin concluir, ¿no? Se puede lanzar una transacción distribuida entre varias bases de datos, pero eso implica por ahí que se aplique un protocolo en donde hay un coordinador y múltiples participantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si uno de estos participantes se cae o se muere y no hace su trabajo bien?
el estatus de la transacción distribuida puede verse afectado porque uno de los nodos no está haciendo bien su trabajo. Entonces, lo que va a hacer Reco es tratar de recuperar este trabajo que estaba aquí perdido, ¿no? Trata de reconectarse a uno de los nodos para ver si se puede completar o no esta transacción. ¿Ok? Y salvarla, ¿no? Porque es una transacción que no se puede concluir si alguno de estos nodos pues no está disponible o si hay algún problema con él. Entonces, Reco es lo que hace, ¿no? Estar monitoreando ahí cuando hay operaciones entre bases de datos y si llega a haber problemas, trata de comunicarse con otra instancia para ver si se puede resolver el problema, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas de intermitencia de red. ¿Ok? No sé, una analogía pudiera ser, tienen a un jefe de equipo, este jefe de equipo tiene a sus workers, a sus trabajadores, que les delega su trabajo. Y ya después de un cierto punto, los workers le reportan al jefe el resultado. Pero ¿qué pasa si uno de estos workers nunca reporta avances ni nada, ¿no? Está como por ahí perdido. Entonces, el jefe por ahí va a decirle a un, no sé, a un ayudante, digamos, oye, ¿sabes qué? Pues ve a visitar a este worker porque pues nomás no da señales de vida, ¿no? Entonces digamos que este sería el equivalente al proceso RECO. ¿Okay? Es un ayudante, es un proceso más bien que se encarga de estar visitando a los otros nodos y ver, oye, ¿qué pasó contigo? ¿No? ¿Por qué no respondes o por qué no has hecho tu trabajo? Bueno, entonces aquí sería un ejemplo muy sencillito. Dice, suponer que el DBA, más bien que en una base de datos A se lanzan estas sentencias. ¿Ok? Nada más con este código sencillito, ya estamos generando una transacción distribuida. ¿Cómo podrían ustedes identificar de una forma fácil que se está implementando una transacción distribuida? Analicen este código y como que, ¿qué creen que, qué cosa nos está indicando que esto es una transacción distribuida? ¿No? ¿No se les ocurre? Hasta está ahí marcado aquí. Sí, no, porque es el nombre de la base y el dominio a la que pertenece. Este @b, ¿qué será? De Es hecho, una, curiosamente lo expliqué el día de ayer en distribuidas, a los que están allá. es una liga. Es una liga. Cuando ustedes pongan una tabla, nombre de la tabla @b, la arroba significa que que estamos apuntando a un objeto que está en otra instancia, en otra base de datos. Entonces, la letra B significaría el nombre de una liga. Ok. Entonces, esto le dice al manejador, quiero que hagas un cambio, pero en la tabla ¿qué? Orden de compra. Pero esto es un cambio local. Quiero que hagas otro cambio en la tabla orden, pero en la tabla que está en dónde? En otro sitio, y ese sitio en donde está configurado a través de una liga. La liga es quien me dice a qué sitio y a qué puerto me voy a conectar, a qué IP. El detalle es que observen, aquí tienen una operación de update que está en una base de datos 1, pero ahora tienen una base de datos 2 que está completamente remota e independiente y también tienen un update. Si ustedes quieren garantizar consistencia, se engloba en una transacción. ¿Ok? Recuerden también que en automático cuando lanzamos una sentencia DML, ¿qué se genera? ¿O qué es lo que nace cuando se lanza una instrucción DML?
de manera automática, cuando lanzamos una DML, se crea una nueva ¿qué? Transacción. ¿Sí sabían eso o no? Sí, Entonces, pero es distribuida. ¿Cómo sabe el manejador? Pues porque estamos usando ligas. Entonces, imagínense, para hacer commit, ¿qué creen que deba ocurrir con estos dos updates? Para que el commit sea exitoso, ¿qué debería ocurrir? Considerando que tenemos dos bases. Una conexión exitosa y estable. Más allá de eso, mandar un commit a cada base, muy bien aquí como lo dice Jorge, se manda, digamos a nivel general, se le pide a cada nodo que haga sus cambios y que los confirme. ¿Ok? No me voy a meter tan a detalle porque este es un tema de distribuidas, pero a nivel general diríamos que para que la transacción sea exitosa, pues tiene que ser exitosa tanto aquí como acá. ¿Qué pasa si uno de los nodos falla? La transacción queda como que a medias, ¿no? Porque en la base 1 se hace el cambio, pero en la base 2 no. Entonces, ¿dónde va a entrar Reco? Reco va a tratar de ¿qué? De ir al nodo o de conectarse a este nodo y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está fallando aquí? Entonces, normalmente Reco intenta conectarse. Normalmente esto ocurre cuando hay una intermitencia de red. Entonces, Reco lo que hace es intenta conectarse para poder darle continuidad a la transacción. Y pues bueno, hasta ahí le voy a dejar porque eso es un tema más de la otra asignatura. Y bueno, en general es todas estas reglas de comunicación y de coordinación entre nodos para ejecutar una transacción se implementa a través de un protocolo estándar que se llama el protocolo Two-Phase Commit. ¿Ok? Es un protocolo para hacer commit, pero considerando ahora bases de datos distribuidas. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que hace Reco básicamente. ¿Ok? Y pues, ¿qué creen? Hasta aquí ya vamos a dejar el tema 5. ¿Ok? Otros procesos de background. Ok, como pueden ver hay un montón de procesos de background. Los que vimos es una partecita pequeñita, pero digamos, regresando ya aquí al resumen que estaba acá al inicio del tema, vimos una lista, ¿ok? Una lista de procesos que digamos son nuestros procesos base, ¿ok? No, está un poquito más abajo, que son los que debemos de aprender o entender bien, ¿ok? Está un poquito más abajo, me parece, esta lista, ¿ok? Entonces ya vimos Process Monitor, vimos Process Monitor Manager, vimos System Monitor, vimos Listener Registration, vimos Database Writer, vimos Log Writer, vimos Checkpoint, vimos MMON, vimos MNL y vimos Reco. ¿Ok? Y le agregaría otro que son los que, estos son los básicos, pero vimos otro. ¿Se acuerdan de los procesos ARC? N. ¿Se acuerdan de lo que es el dispatcher? ¿Se acuerdan de lo que son los share servers? ¿Se acuerdan de lo que son el R ya está aquí? El propio listener también es otro proceso. ¿Ok? Y me parece que hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta de todos estos? Me dicen acá en el chat, si en algún nodo no es posible el commit se hace un rollback en las dos bases. Sí, es correcto. Si uno de los dos nodos falla, que no pudo confirmar sus cambios, como parte de las reglas de ese protocolo, Two-Phase Commit, se le notifica al coordinador. Oye, coordinador, ¿qué crees? Uno de los nodos de plano no pudo hacer cambios, no pudo confirmar el cambio, entonces el coordinador le ordena
al otro nodo, ¿qué crees? No se pudo hacer el commit, entonces aplica un rollback. Entonces es el que le indica, el coordinador es el que le indica qué hacer a cada nodo. ¿Ok? Y hay más cosas a detalle, ¿no? Pero esto les digo ya es más de, no quisiera meterme tan a fondo, sino pues voy a repetir la clase de distribuidas aquí, ¿no? Pero sí está también bastante interesante ese protocolo, ¿no? Bueno, entonces ahí está la lista de todos los procesos que tienen que conocer y saber y entender bien qué hacen, ¿no? Y con esta lista, pues con eso nos damos por bien servidos en este tema, ¿ok? La lista completa, pues la podemos consultar en las vistas del diccionario, ¿no? Y en la documentación, aquí al final les puse este enlace. Aquí es donde podemos ver la lista completa de los procesos que existen. Yo creo que sería bueno abrirla para que le echemos un vistazo. Ok. Si alguna vez tienen un poquito de curiosidad en consultar esto, todos los procesos de background, aquí está. Ok. Lo que vimos es una partecita, miren, aquí están en general todos los procesos que pueden existir en una instancia. Como pueden ver, pues es una lista gigantesca. Aquí están algunos de los que vimos, ¿no? Listener Registration Process, por ejemplo. Ok. Y muchos otros más. Ok. Bien. ¿Alguien por ahí tiene algún comentario? ¿No? Creo que vi que levantaron mano, pero creo que ya no. Ok. Por último, las vistas de otra vista más a su lista. Pesos Process, que ya la vimos desde la vez pasada. Esta vista contiene el detalle de todos los procesos de background conectados a una instancia. ¿Ok? Entonces, ya la estuvimos explorando la vez pasada. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es el proceso a nivel de sistema operativo, cuál es su nombre, algo de lo más interesante, cuál es su bitácora, ¿no? Qué tanto procesador está usando, más otras estadísticas también hay interesantes. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas de este tema? Profe, Adelante. nada más tengo una duda respecto también al de el MMON. Ujú. Solo se encarga de hacer como el respaldo en disco de las estadísticas, más no hacer las estadísticas, o también se encarga de hacer las snapshots. En el caso de Memon, realmente nada más lo que hace es irlas bajando a disco, tomarlas e irlas bajando al disco. Hay otros procesos que se encargan de irlas generando. ¿Ok? O sea, Ok, los otros componentes de la instancia son los que van generando esas estadísticas y este proceso es el que se encarga de irlas guardando a disco. ¿Ok? Realmente no las genera. ¿Ok? Las va tomando, se van recolectando en la memoria, se van quedando y este proceso es el que las va tomando. ¿Ok? ok. Muy bien. Entonces, vamos a echar un vistazo al siguiente tema. ¿A qué horas son? Son 8:20. ¿Saben qué? Yo creo que lo que vamos a hacer para aprovechar el tiempo, la siguiente clase, si quieren, vemos este ejercicio para retomar un poquito esto. Y ahorita vamos a avanzar un poquito con el siguiente tema. ¿Les parece? Ok. Otra cosa que vamos a hacer la siguiente clase es, vamos a revisar cuestiones de los ejercicios prácticos. Vamos un poquito ahí atrasados en esa parte. La siguiente clase vamos a hacer unos aquí para que no nos atrasemos tanto y puedan avanzar un poquito en ellos. ¿Vale?
Ahorita, ¿hasta dónde llevamos? Hasta el ejercicio 1 del tema 4, ¿no? Ok, entonces Sí. vamos a ir a hacer uno que otro más del tema 4 para adelantar un poco. Y de este tema realmente damos ayuno también. Entonces, déjenme lo reviso para ver si lo podemos hacer en clase también y ya para ponernos al corriente con los temas que llevamos, ¿no? Tema 4 y 5 son temas muy, muy teóricos. Casi no hay, digamos, mucho por hacer en cuanto a práctica, pero lo podemos hacer algo la siguiente sesión. Tal vez dejamos uno y con eso, ¿ok? En donde ya viene la parte en prácticas en los temas que siguen. Vamos con el tema 6 entonces, que habla de, ahora vamos a empezar a explorar las estructuras lógicas y físicas de almacenamiento. Ahora ya nos vamos a meter con todo lo que tiene que ver con la parte física. Dejamos ya un poquito la memoria, los procesos y ahora vamos con la parte física y lógica del almacenamiento. Todo lo que tenga que ver con almacenamiento. ¿Ok? Entonces también es una parte bien interesante, ¿no? Entender a detalle cómo es que se almacenan todos los datos. ¿Ok? Pues básicamente, este tema se divide en dos partes. Las estructuras lógicas de almacenamiento y las estructuras físicas de almacenamiento. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Las estructuras lógicas son estructuras que son reconocidas únicamente por la base de datos, pero que son desconocidas por el sistema operativo. ¿Ok? Por ejemplo, estos conceptos son propios de la base y que son desconocidos por el sistema operativo. Hemos estado hablando de lo que es un bloque de datos, y ahora vienen conceptos nuevos como son extensiones, segmentos y table spaces. Table spaces también hemos estado platicando. Pero si ustedes se fijan, son conceptos que físicamente realmente no existen. O sea, no almacenamos una extensión o no almacenamos un segmento, ¿no? Lo vemos, pero de forma lógica. O sea, no es algo tangible, ¿no? Un table space, pues no es algo tangible, ¿no? Es un concepto abstracto, es un concepto lógico. Entonces, todos estos conceptos se les conoce, todas estas estructuras se les conoce como estructuras lógicas de almacenamiento. Aquí no confundirnos, ¿no? Porque cuando hablamos de almacenamiento, ¿qué nos viene a la mente cuando hablamos de almacenamiento? Pensamos en algo físico, ¿no? Por ejemplo, un disco, pues algo físico que podemos ver, inclusive tocar, ¿no? O una partición de disco, cuando particionamos el disco, ¿ok? Hablamos de data files, por ejemplo. Los data files, vean que no entran aquí. ¿Por qué? Porque esto sí es algo tangible que el sistema operativo puede ver. Digo, no puede leer, pero sí puede ver que hay archivos ahí, ¿ok? Entonces es un control file, por ejemplo, un read o log, pues son archivos físicos, ¿ok? Entonces, a eso se refiere más con las estructuras físicas, ¿no? Cosas que sí podemos ver, ¿no? O ser tangibles para el sistema operativo, y las que no entrarían en las estructuras lógicas, ¿ok? Entonces, básicamente diríamos que una base de datos cuenta con dos grupos, ¿no? Estructuras lógicas de almacenamiento y estructuras físicas. Y obviamente hay una relación entre ellas, ¿ok? Se necesita relacionarlas para poder ir de este lado hacia este lado o al revés, ¿no? Entonces, esa relación la podemos ilustrar en este diagrama, ¿ok? Este diagrama es como si fuera un diagrama de base de datos, curiosamente, pero aquí podemos representar perfectamente esas relaciones. Entonces, si nosotros visualizamos a una base de datos, voy a empezar por lo más sencillo a nivel físico. ¿Qué diríamos? Que una base de datos está formada por un conjunto de archivos que se llaman ¿qué?
data files. Que estos archivos, recuérdenme en dónde están ubicados por default. En Oracle Base, Oracle en Base, ajá, Data y en el respectivo directorio de cada instancia. exacto. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí están los archivos físicos. El sistema operativo los ve como tal. ¿Y de qué otro elemento cada archivo está formado por un conjunto de bloques de datos, pero a nivel de sistema operativo? ¿No? Esto ya es a nivel sistema operativo. Para el sistema operativo, cada archivo no es otra cosa más que un conjunto de bytes, ¿ok? Organizados en bloques. Pero en este caso son bloques del sistema operativo. Y ya, realmente a nivel físico es todo lo que tiene una base, ¿no? Archivos data files, ¿no? Y bloques de datos del sistema operativo. Es lo que vemos nada más. Pero a nivel lógico, del lado izquierdo, vean que tenemos más conceptos. Y vean que hay una relación entre la parte lógica, hay tres relaciones, ¿no? Entre ellas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo ligamos o cómo asociamos a la parte lógica con la física? A través de estas relaciones. Un table space puede estar formado entonces, ¿por qué? Por varios, ¿qué? Data files. Data files. Y un table space a su vez puede estar, ¿qué? Formado por un conjunto de Segmentos. segmentos. Y un segmento está formado por un conjunto de extensiones. Y a su vez una extensión está formado por un conjunto de bloques de datos. Y un bloque de datos se asocia con la parte física en el que un bloque de datos puede estar construido a partir de uno o más que bloques del sistema operativo. Okay. Sí les queda claro este concepto de bloque a nivel de sistema operativo. No sé si recuerdan cómo me definirían este concepto. Si les preguntar una definición de OS Data Block, ¿qué me dirían? Llegaron a verlo, no sé, ¿esto en qué materia se ve? Deberían de verlo en sistemas operativos, ¿no? Es decir, cómo administra un dispositivo de almacenamiento un sistema operativo. Y uno de los conceptos es el formato, ¿no? El formato que se le da a un disco. Tiene que ver con este concepto. Entonces, ¿qué será un OS Data Block? Quizá la cantidad de bytes que lee un Ajá. sistema operativo de disco. Más o menos, tal vez organizando un poquito más la idea, pues es la unidad mínima de lectura y escritura que el sistema operativo puede hacer hacia un dispositivo. Cuando el sistema operativo indica quiero hacer una lectura, la lectura mínima que haría de ese disco sería un bloque de datos. Si se fijan, el concepto es idéntico al de un bloque, pero a nivel base de datos. Son muy similares. Y en la mayoría de los casos la relación es 1 a 1, casi siempre. Aquí a nivel general podemos tener la posibilidad de que si el sistema operativo tiene bloques muy pequeñitos, mejor los juntamos y hacemos un bloque de paradatos. Ok. No sé si se acuerdan en Windows, por ejemplo, cuando llegan a formatear una USB, por ahí hay una opción que les dice el tamaño del bloque. Creo que se los maneja con otro nombre, pero al final es eso. ¿Alguien recuerda qué tamaños tienen esos? ¿Se acuerdan que les pone ahí Windows?
Son normalmente tamaños algo así como unos 4K, 8K. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese tamaño de bloque sería, esos 4 u 8K sería la unidad mínima de lectura y escritura. O sea, que de un jalón van a leer 4K o escribir 8K. ¿Ok? Entonces es la relación que hay entre un bloque de datos y un bloque de sistema operativo. Pueden ser más de uno. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde creen que entre aquí la parte de nuestro diseño lógico? Por ejemplo, ¿dónde entran las tablas? Aquí tenemos estructuras de almacenamiento, pero por otro lado vamos a tener nuestro modelo relacional. ¿Ok? ¿Con quién podríamos asociar estas tablas? Con los table spaces. Esa es una manera, muy bien. Aquí, ¿cuál podría ser la relación que hay? 1 a 1, 1 a muchos o 1 a 1. A ver sus antecedentes de bases 1. ¿Qué tipo de relación habría entre una tabla y un table space? No muchos. 1 a muchos, pues, ¿qué creen? Fíjense. Una tabla, los datos de una tabla pueden ser almacenados en cuanto table spaces. Mínimo. Uno, Uno, Ajá. Máximo. varios, ¿no? Si lo tenemos como particionado. Exacto. Si la tabla está particionada, pueden ser varios table spaces. Y un table space puede tener que, un table space puede ofrecer espacio para cuántas tablas mínimo, una, máximo. muchas, Entonces, se fijan, se genera una relación de qué tipo. Muchos a muchos. Muchos a muchos. ¿Ok? Muchos a muchos. ¿Ok? Ahora, por otro lado, también una tabla la podemos ligar con un segmento. Cuando se crea una tabla, se genera un segmento. ¿Ok? Cada tabla, desde el punto de vista de almacenamiento de estructuras lógicas, es representada por un segmento. Y ese segmento pertenece a qué? A un table space. ¿Ok? Entonces, de esta manera, digamos, no es que haya una liga directa, ¿no? Entre las tablas y el table space. Bueno, sí la hay, pero esto es más que nada para saber en dónde podemos escribir. Pero esta tabla define su propio, también su segmento. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando se crea una tabla, hacemos un create table, bla, 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 se crea un segmento. ¿Por qué necesitamos asociar un segmento a una tabla? Entonces, se crea una tabla y se le asigna un segmento. ¿Para qué creen que va a servir este segmento? A su vez, este segmento también se le va a asignar ¿qué cosa? ¿Qué seguiría abajo? ¿Una qué? Extensión. Y a su vez, esta extensión va a estar formada por, de hecho, lo voy a dibujar aquí. Bueno, aquí lo voy a dibujar. Acá. Esta extensión está formada por un conjunto de ¿qué? de bloques de datos. Entonces, es el caminito que vamos a seguir para que la tabla pueda almacenar sus datos. Aquí es donde se van a enviar los registros. Entonces, no podemos tener una tabla sin su segmento porque si no tenemos segmento, no podríamos almacenar sus datos. Este segmento está asociado a un table space y ya es el que define físicamente dónde se van a guardar los datos. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Está bueno, ¿no? ¿Se imaginaban así la cuestión de almacenamiento? Profe, Adelante. me perdí un poco mucho, entonces, ¿por qué se le asigna un segmento cuando se crea una tabla?
Es el caminito que tienes que seguir para poder guardar datos. Puedes visualizarlo como tú creas una tabla y necesitas dónde enviar los datos, ¿no? Que va a tener esa tabla. Imagínate que la tabla es, haciendo una analogía, pudiera ser como nada más la definición, pues, de tus datos. Pero ya que empiezan a caer los datos, ¿dónde los guardas? El segmento, imagínate que es como una bolsa en donde van a ir cayendo los datos. Porque si no, ¿en dónde los guardas, no? Entonces, tú haces una inserción de un registro y este registro, pues, lo tendrás que echar a esta bolsa, ¿no? Para que ahí se almacene. ¿Ok? Entonces, en esta bolsa vas a ir guardando todos tus registros. Aquí. Entonces, a esta bolsa se le llama el segmento de esta tabla. Es como tu contenedor donde vas a estar guardando todos los registros de esta tabla. ¿Ok? Como el recipiente, por así decirlo, donde van a caer tus datos. Y este recipiente va a estar asociado ¿a quién? A un cierto ¿qué? Table space. Y ese table space va a estar asociado ¿a quién? A un data file. Y ahí ya llegas a la parte física. ¿Sale? Sí, profe. Gracias. Ahora, vamos a ver más adelante que puedes tener más de un recipiente. Los datos de una tabla también pueden requerir de otro recipiente. Okay. Pero esto lo veremos un poquito más adelante cuando lleguemos a este tema de los segmentos. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda de esto? Ok, entonces vamos a empezar a hablar a detalle de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces decíamos, a nivel lógico, un table space está integrado por varios segmentos, como ya lo vimos, ¿no? A nivel físico, un table space está formado por uno más data files. Entonces vean, este concepto de table space me permite unir a la parte física con la parte lógica, ¿ok? Y a nivel físico, un data file está formado por un conjunto de bloques de datos que son creados por el sistema operativo, ¿ok? Muy bien. Este es otro ejemplo que nos puede ayudar a entender las jerarquías de las estructuras de almacenamiento. Por ejemplo, dijimos que este segmento ¿qué? Es la bolsita donde vamos a guardar los datos de una tabla y puede tener una capacidad. O sea, por ejemplo, tú tienes una tabla y puedes tener una capacidad inicial de tu bolsa, ¿no? A lo mejor esta bolsa tiene una capacidad para almacenar, ¿qué te gusta? Unos 100 kilobytes, 100K. Entonces, ¿qué vas a poder hacer con esta bolsita de 100K? Vas a empezar a insertar tus registros. ¿Y qué va a pasar cuando te acabes esta bolsita? Cuando se llene. ¿Qué creen que ocurra? Inicialmente la base nos da una bolsita, digamos, de cierto tamaño. Pero si la tabla empieza a generar muchos datos, ¿qué va a pasar? ¿Qué debería de pasar con esa bolsita? Que ya está muy llena. ¿Qué creen que ocurra? A lo mejor la base nos presta otra bolsita. Otra bolsita puede ser opción, ¿no? En el súper así pasa, ¿no? Se nos llena una bolsita y agarramos otra, pero no pasa eso. Otra opción. Con ese dibujito está la respuesta. ¿Les resolví la pregunta?
La bolsita crece mágicamente. La bolsita crece mágicamente, dicen acá. Exacto. Cuando la bolsita se llena, entonces ahora vamos a decirle a la bolsita, crece. ¿Por qué? Porque hay más datos. Ya se volvió a llenar. Ah, pues otra vez que le decimos a la bolsita, crece. ¿Ok? Y así nos las llevamos. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos ver. Originalmente podríamos tener una bolsita, un segmento de 96K. ¿De dónde se va a sacar este espacio? Acuérdense que un segmento está formado por varias extensiones. Inicialmente, este segmento, vean que tiene ¿cuántas extensiones? 2 extensiones. Y inclusive pueden ser de tamaño diferente. ¿Ok? Y si a su vez una extensión que dijimos que va a estar formada por todos estos bloques. Supongamos que es una base que tiene bloques muy chiquitos. Entonces, un segmento de 96K, vean, está formado por 2 extensiones, una de 24 y una de 72. Y cada extensión tiene sus bloques. Entonces, hagan de cuenta que la bolsa está, si hiciéramos un zoom en la bolsa, veríamos algo así. Esto es nuestra bolsa. Y cada bolsa es como si tuviera casilleros, ¿no? Como si tuviera secciones. Esta primer sección sería una extensión. ¿Ok? Que es esta extensión de aquí que ven. Y cada extensión tiene una lista de ¿qué? ¿Qué son estos cuadritos? Bloques. Bloques. Entonces, cuando nosotros querramos guardar un registro de una tabla, ¿qué se va a hacer? ¿Dónde se va a guardar ese registro? Aquí. En un bloque. Bloque 1. Cuando hacen insert into tabla, bla, 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 ¿ok? Se accede a la bolsita de la tabla, que sería su segmento, y se verifica si ese segmento tiene al menos una extensión. Tiene una extensión. De hecho, cuando se crea la tabla, va a existir la bolsita y una sola extensión. Empezamos a insertar. Seguimos insertando, entonces se van llenando los bloques. Seguimos insertando, seguimos llenando bloques. ¿Qué pasa cuando llego aquí? ¿Qué le pasó a esta extensión? Ya no tiene ¿qué? Espacio. ¿Ok? ¿Qué creen que pase? A lo mejor ahí sí se crea una nueva extensión. Aquí sí, se crea una nueva extensión, pero el segmento es el mismo. Se crea una nueva, tengo más bloques, sigo escribiendo más registros. Y así me la llevo. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues podría ser de manera, digamos, continua, infinita, dependiendo pues la cuota que tenga de almacenamiento. ¿Ok? Ahora, ¿hasta aquí se entiende la idea de las extensiones? Vamos Sí. más para abajo. Ya pedí una extensión. Ahora, ¿a quién le pido una extensión? Cuando hacemos un insert de una tabla, le pedimos espacio a la bolsita, que es el segmento. El segmento, a su vez, va a ir generando tantas extensiones conforme se requieran. Pero ahora, ¿de dónde traigo una nueva extensión? ¿A quién le pido una nueva extensión? Fíjense aquí en el diagramita. Estas extensiones, que son estas que ven aquí, están formadas por bloques de datos. Pero estos bloques de datos, al final del día, ¿a quién le pertenecen estos bloques? A los data files. A los data files. Entonces, ¿a quién le pido una extensión? ¿A quién es? A un data file.
Le decimos, oye, data file, necesito que me reserves este bonche de bloques. ¿Ok? Ah, ¿sabes qué? Ok, ¿quieres una extensión? Ahí te van todos estos bloques, ¿no? Seguimos avanzando y ahora quiero otra extensión. Ok, data file, dame otra extensión, pero ¿qué tal si el data file dice, ¿qué crees? Ya no tengo espacio, ya se llenó. Es un data file de, no sé, de 50 megas, ya se llenó. ¿Y ahora qué hago? Si la tabla quiere seguir insertando más y más y más, esta tabla, este data file, ¿a quién está ligado? Los bloques del sistema operativo. Ah, no, hacia arriba. El data file tiene bloques, ¿no? Que son estos que ven aquí. Estos que ven aquí. Pero decíamos que hace rato que este data file está asociado ¿a quién? Aún en la parte física. ¿A un table space? Exacto, a un table space. ¿Qué pasa si el data file me dice ya no hay espacio? Antes que me genere error, ¿qué puedo hacer? Dijimos que un table space puede tener ¿qué? Definidos varios data files. ¿Qué tal si hay otro? Data file 2. Como estos data files están asociados al mismo table space y este table space está asignado también a esta tabla, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se acaba el espacio? Ya no hay, ok, ya no tengo espacio aquí, pero checo, este table space que está asociado a esta tabla y que también tiene otro data file, si esto es verdadero, si existe esta relación entre este table space y esta tabla, ¿ok? Entonces puedo decirle a este otro data file, oye, data file, esta tabla me están solicitando datos, otra extensión. ¿Es el mismo table space al que pertenecemos? Sí. Esta tabla tiene asignado a este table space y tiene permisos de cuota. Sí. Entonces, dale su extensión. Entonces, se le asigna una extensión a la misma tabla. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que una misma tabla puede tener ¿qué cosa? Extensiones de distintos ¿qué? Data files. ¿Sí se ve la relación? Sí, Entonces, los datos de una tabla no necesariamente van a estar en el mismo data file. ¿Ok? Puede haber varios data files en el mismo table space y por lo tanto, a lo mejor unos registros están aquí, otros registros andan por acá. ¿Ok? Entonces, una manera también de evitar la contención de una tabla es, si una tabla es muy grande, ¿qué nos conviene? Que todos sus registros estén distribuidos en varios, ¿qué? En varios data files para evitar contención. Y ahí es donde entra un poquito la cuestión del particionamiento. El particionamiento lo que hace es que parte de las extensiones de una tabla se almacenan en un data file y otras áreas en otro. Y estos data files están en discos distintos y por lo tanto podemos hacer paralelismo. Esa es una especie de distribución de datos. Igual aquí no me meto tanto porque ya todas las técnicas de particionamiento se ven en distribuidas. ¿Ok? Entonces, en esta imagen, ¿ok? Por eso se ve que un segmento puede tener ¿qué? Extensiones y estas extensiones pueden estar en distintos data files. ¿Sí lo ven aquí? E inclusive las extensiones pueden ser de tamaño variable. Aquí tenemos una extensión más grande que esta. ¿Vale?
Y pues básicamente eso sería una vista inicial de lo que es todas las estructuras físicas y lógicas, cómo se relacionan la parte lógica con la parte física. ¿Vale? Bueno, ¿dudas, preguntas? Muy bien, pues entonces ya se nos acabó la clase, vamos a dejarle hasta aquí. El siguiente lunes nos vamos a poner de acuerdo para dos cosas importantes. Ejercicios prácticos. ¿Qué ejercicios prácticos vamos a hacer para lo que es el tema 4 y 5? Que son los temas que ahorita estamos revisando. Del tema 1 al 3, ya tenemos todo cerrado, ¿cierto? Y del 1 hasta el 3 fue nuestra primera fiesta, ¿verdad? Y ahorita ya acabamos tema 5. Entonces, la siguiente semana nos ponemos de acuerdo también para definir fecha de la segunda fiesta y hasta dónde vamos a abarcar. 4, 5, muy probablemente 6, pero el tema 6 se divide en dos partes, parte 1 y parte 2. Normalmente hacemos un corte con la parte 1 hasta aquí para que no se junte tanto y hacemos una segunda fiesta. ¿Ok? Este PDF es la parte 1 y este PDF normalmente, pues sí está un poquito largo, pero yo creo que en la siguiente semana lo andamos acabando. ¿Ok? Quiere decir que muy probablemente de esta semana que viene a la siguiente, o sea, después del puente, en la semana esta semana es puente, ¿no? Bueno, la que viene, en la siguiente, de esta semana a la siguiente, no, tal vez de la semana del 8 al 12, tengamos la segunda fiesta. ¿Ok? Es cierto, el siguiente lunes es feriado, entonces nos veríamos hasta el miércoles, ¿verdad? Entonces el miércoles nos ponemos de acuerdo para esta parte, ¿no? ¿Cuándo va a ser la fiesta? Y los ejercicios prácticos que tendremos que cubrir para la segundo parcial. ¿Vale? Bueno, voy a tratar de subir algunos ejercicios por si los quieren ir adelantando, ¿no? Y no se les junte tanto el trabajo. Bueno, si no hay más dudas, los dejo. Nos vemos la próxima semana hasta el miércoles. ¿Vale? Hasta luego, profe. Gracias. Cuídense, nos vemos. Buen día. Vale, profe. Nos Bye. vemos. Profe, una duda. Sí. Bueno, como ya le comenté de que realicé el quiz, Ujú. ¿cómo podría ver como mis resultados? En Classroom. Es que, Es que tú eres diferente. Ay, ingeniero, nada más me das más trabajo, de veras. De veras es para que haya contigo. más diversión, profe. No, qué diversión. Mira que no me divierto para nada con más trabajo. ¿Qué puedo hacer contigo? Necesito pasarte el reporte. Mándame, ¿qué será? Mensaje, correo para mandarte la liga. Ahorita no puedo porque tengo clase. Pero si quieres me mandas mensaje más al rato y te paso la liga. Sí, no hay problema, Necesito profe. habilitarla para pasarte la liga. ¿Ok? Porque en Classroom cuando es el grupal se habilita ahí en Classroom. Pero como Así el ya tuyo es aparece otra, directamente. la tuya es otra, no aparece ahí en Classroom. Entonces necesito pasarte la liga directa. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces le envío un mensaje y en el Sí, transcurso de esos días, profe, no hay problema. ok, sí está bien. Para que no se me olvide, ahí lo tengo presente. ¿Vale? ¿Por mensaje o igual por chat de Google? O bueno, por correo o por chat de Yo Google. creo por correo, para que ahí tenga el pendiente y ahí yo te respondo con la liga. ¿Vale? Muy bien. Vale, muchas gracias, profe. Bye. Nos Bye. vemos. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Nada?
Vale, nos vemos entonces.